Piensa en esto por un segundo. Miles de millones de dólares evaporados. Fortunas que tardaron años en construirse, destruidas en cuestión de horas. Nombres que parecían intocables y que hoy son sinónimo de ruina. Y si te dijera que detrás de cada uno de estos desastres hay una lección que podría salvarte de ser el próximo en perderlo todo, quédate, porque vamos a analizar las 7 caídas más brutales en la historia de las criptomonedas. El mundo cripto siempre ha vivido entre dos narrativas. Para unos representa la mayor revolución financiera de nuestra era, un sistema nuevo, abierto, digital, capaz de cambiar la forma en que entendemos el dinero. Para otros, no es más que un mercado caótico, lleno de humo, especulación y riesgos extremos. La realidad, como casi siempre, está en un punto intermedio, pero si algo no se puede negar, es el rastro de destrucción que han dejado algunos proyectos, empresas y personajes. Nombres en los que millones confiaron, imperios que parecían sólidos, plataformas que se presentaban como el futuro y que, en cuestión de días, semanas o meses, se vinieron abajo dejando detrás pánico, pérdidas masivas y una confianza completamente rota. Hoy no vamos a hablar de los ganadores, hoy vamos a analizar los 7 mayores colapsos en la historia de las criptomonedas, no para celebrar el desastre, sino para entender qué ocurrió, por qué ocurrió y qué patrones se repiten una y otra vez. Porque en cada una de estas historias hay una lección, y si aprendes a verlas con claridad, tal vez puedas evitar el próximo gran colapso antes de que te arrastre a ti también. Colapso número 7. Mt. Gox. 2014. El pecado original. Nuestro viaje empieza en los inicios del ecosistema cripto. Para entender el tamaño del desastre, hay que entender que era Mt. Gox. En su mejor momento, no era solo un exchange importante. Era prácticamente el exchange de Bitcoin. Fundado en 2010, para 2014 manejaba cerca del 70% de todas las transacciones de Bitcoin del mundo. Si querías comprar o vender Bitcoin, lo más probable era que pasaras por Mt. Gox. Mt. Gox era el rey indiscutible del mercado. Para mucha gente la confianza en Mt. Gox era casi la misma que la confianza en Bitcoin. Parecía una infraestructura central de todo el ecosistema. A principios de 2014 comenzaron los problemas. Los usuarios denunciaban retrasos cada vez más graves para retirar su dinero. La empresa hablaba de fallos técnicos, pero el nerviosismo crecía. El 7 de febrero suspendieron las retiradas. El pánico fue inmediato, y el 24 de febrero la página web desapareció. Poco después, Mt. Gox se declaró en bancarrota y admitió haber perdido 850,000 bitcoins. En aquel momento, eso equivalía a unos 450 millones de dólares. Hoy, esa cifra representaría decenas de miles de millones. Las investigaciones posteriores revelaron algo todavía peor. Esos bitcoins no se perdieron de repente. Fueron robados lentamente durante años, aprovechando fallas de seguridad gravísimas. Mt. Gox dejó la primera gran lección del mundo cripto. Not your case, not your coins. Si no controlas las claves privadas de tus activos, no controlas realmente tu dinero. Estás confiando en que otro lo custodie por ti. Y cuando esa confianza falla, el precio puede ser devastador. Si Mt. Gox fue una lección sobre seguridad, el siguiente colapso nos enseñó que el peligro también puede venir disfrazado de oportunidad perfecta. Colapso número 6. BitConnect, 2018. La estafa piramidal de manual. Si llevas tiempo en cripto, seguramente recuerdas aquel grito convertido en meme eterno. ¡Hey, hey, hey! Carlos Matos no solo se convirtió en la cara viral de BitConnect, también terminó simbolizando una de las estafas más absurdas y descaradas del ecosistema. BitConnect prometía retornos imposibles, hasta un 40% mensual. ¿La explicación? Un supuesto bot de trading capaz de generar ganancias diarias de forma automática y casi mágica. El modelo era simple. Comprabas el token BCC, lo prestabas a la plataforma y empezabas a recibir intereses. Además, tenía una estructura de referidos que recompensaba a los usuarios por atraer a más personas. Era la fórmula perfecta para una estafa Ponzi. Promesas exageradas, pagos iniciales para generar confianza y una maquinaria social diseñada para expandirse. El precio del token explotó, superando los $400 y alcanzando una capitalización de más de 2.400 millones. Como todas las pirámides, BitConnect dependía de una sola cosa: que siguiera entrando dinero nuevo. A inicios de 2018, los reguladores estadounidenses comenzaron a señalarlo como posible fraude. El 16 de enero de ese año, BitConnect cerró su plataforma de préstamos. En cuestión de horas, el token colapsó más de un 90%. Miles de personas quedaron atrapadas con pérdidas brutales.
BitConnect dejó una lección tan simple como poderosa. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que no sea verdad. Los rendimientos garantizados y exagerados son una de las señales de alerta más claras que existen en cualquier inversión. Pero a veces el desastre no llega por una pirámide evidente. A veces llega envuelto en misterio. Colapso número 5. Quadriga CX 2019. El misterio del CEO muerto. Imagina esto. Eres cliente del mayor exchange cripto de Canadá. Un día, intentas retirar tu dinero y no puedes. Después, la empresa anuncia que su fundador y CEO, Gerald Cotten, murió de forma repentina durante su luna de miel en India. Y, supuestamente, era la única persona con acceso a las carteras donde se guardaban 190 millones de dólares de clientes. Suena absurdo, pero eso fue exactamente lo que ocurrió con Quadriga CX. Fundado en 2013, Quadriga CX se convirtió rápidamente en la principal puerta de entrada al mundo cripto para miles de canadienses. Gerald Cotten era visto como un joven pionero, y la empresa parecía sólida. La muerte de Cotten, en diciembre de 2018, desató una crisis sin precedentes. La versión oficial decía que él era el único con acceso a las cold wallets de la empresa. Sin esas claves, no había forma de recuperar los fondos. La historia fue tan extraña que muchos comenzaron a sospechar que incluso podía haberse fingido su muerte. Pero la investigación posterior mostró una verdad distinta y más oscura. Quadriga CX no se había hundido solo por la muerte de su fundador. Ya era un fraude desde antes. Cotten operaba con cuentas falsas, utilizaba dinero ficticio dentro de la plataforma y financiaba un estilo de vida lujoso con fondos de clientes. Quadriga CX mostró el enorme peligro de la centralización extrema y del punto único de fallo. Confiar ciegamente en una sola persona, por muy creíble que parezca, puede ser una receta perfecta para la ruina. Y luego llegó 2022, el año en que la industria cripto vivió su invierno más brutal. Todo empezó con un proyecto que prometía reinventar el dinero. Colapso número 4. Terra Luna UST 2022. La espiral de la muerte. El ecosistema Terra giraba alrededor de una idea ambiciosa: crear una stablecoin algorítmica, UST, que mantuviera su valor de $1 sin reservas tradicional, sino a través de un mecanismo vinculado a su token hermano, Luna. Bajo el liderazgo de Do Kwon, Terra creció a una velocidad explosiva. Su protocolo Anchor ofrecía rendimientos cercanos al 20% para quienes depositaran UST. Eso atrajo miles de millones de dólares. Luna pasó de valer menos de $1 a rozar los 120. Terra parecía uno de los proyectos más innovadores del sector. Su comunidad, los lunáticos, lo defendía con una convicción casi religiosa. En mayo de 2022, el sistema comenzó a romperse. Una serie de ventas masivas hizo que UST perdiera su paridad con el dólar. El algoritmo, diseñado para restaurar el equilibrio, comenzó a emitir enormes cantidades de Luna para intentar sostener la stablecoin, pero cuanto más Luna se emitía, más se desplomaba su precio. El sistema entró en una espiral de muerte. En cuestión de días, más de 60.000 millones de dólares en valor de mercado desaparecieron. Luna pasó de cotizar en torno a $116 a una fracción de centavo. UST, la moneda estable, dejó de ser estable. Terra enseñó que no puede sostener una promesa de estabilidad solo con confianza, incentivos y diseño algorítmico. Sin respaldo real, una stablecoin es solo una promesa, y cuando la promesa se rompe, el colapso puede ser total. Pero Terra no cayó sola. Su desplome activó una cadena de contagio que arrastró a otros gigantes del sector. Colapso número 3. Three Arrows Capital 2022. La ambición desmedida. Three Arrows Capital, o 3AC, no era una empresa cualquiera. Era uno de los fondos de cobertura más influyentes de todo el ecosistema cripto. En su mejor momento, gestionó más de $10.000 millones. Fundado por Su Chu y Kyle Davis, 3AC se construyó una reputación casi legendaria. Eran vistos como genios del mercado, conocidos por apuestas enormes y por una confianza desmedida en que el ciclo alcista seguiría para siempre. Pidieron prestado miles de millones de dólares a múltiples empresas del ecosistema para multiplicar aún más sus posiciones. Su mayor virtud aparente terminó siendo su ruina: el apalancamiento extremo. 3AC había invertido cientos de millones en Luna. Cuando Terra colapsó, esa exposición se convirtió en humo. Y no solo eso, la caída general del mercado dejó al descubierto el tamaño real de sus deudas. Pronto comenzaron a incumplir pagos gigantescos, como uno superior a $670 millones con Voyager. En junio de 2022, el fondo fue liquidado. El resultado fue catastrófico: un agujero de aproximadamente $3,5 mil millones y una reacción en cadena que golpeó a todo el ecosistema.
3AC demostró que el apalancamiento puede multiplicar ganancias, pero también puede aniquilarlo todo. Y dejó otra verdad importante. En cripto, nadie es demasiado grande para caer. Entre los afectados por ese colapso estaba nuestra siguiente víctima. Colapso número 2. Celsius Network, 2022. Desbancarízate hasta la bancarrota, unbank yourself. Ese era el eslogan de Celsius, una de las plataformas de préstamos cripto más grandes del mundo. Su propuesta era simple: deposita tus criptomonedas y gana intereses mucho más altos que en cualquier banco. Millones de usuarios confiaron en Celsius. En su punto máximo, la plataforma llegó a gestionar casi $12,000 millones en activos. Su CEO, Alex Mashinsky, aparecía semana tras semana asegurando que Celsius era más segura que un banco. Ofrecía rendimientos altos, ingresos pasivos y una narrativa de libertad financiera muy seductora. La realidad era muy distinta. Para sostener esos rendimientos, Celsius tomaba el dinero de sus clientes y lo exponía a estrategias cada vez más arriesgadas. Además, era uno de los grandes acreedores de Three Arrows Capital. Cuando Terra se hundió y 3AC explotó, Celsius quedó gravemente dañada. El 13 de junio de 2022, congeló todos los retiros, culpando a condiciones extremas del mercado. Un mes después, se declaró en bancarrota con un agujero de aproximadamente $1,2 mil millones. Más de 1,7 millones de usuarios quedaron atrapados. Celsius dejó una enseñanza brutal. Cuando una plataforma promete rendimientos muy altos con aparente seguridad, la pregunta clave no es cuánto paga, sino qué riesgo está tomando para poder pagarlo. La opacidad y la falsa sensación de seguridad pueden ser tan peligrosas como una estafa directa. Y aún así, ni Celsius ni Terra fueron el peor desastre de todos, porque al final de esta lista estaba el colapso que cambió para siempre la percepción pública del mundo cripto. Colapso número 1. FTX, 2022. La gran estafa. Si 2022 fue el año de los grandes desastres, el colapso de FTX fue el terremoto definitivo. FTX era el segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo, valorado en $32,000 millones. Su fundador, Sam Bankman-Fried, era la cara respetable del mundo cripto. Joven, multimillonario, omnipresente en medios, con imagen de genio financiero y filántropo. FTX no se vendía como una plataforma cualquiera. Se vendía como el exchange serio, regulado, seguro. Compraron estadios, firmaron patrocinios con celebridades y consiguieron una legitimidad pública que parecía blindada. La confianza en FTX era enorme. Todo empezó a romperse en noviembre de 2022, cuando un informe reveló que el balance de Alameda Research, el fondo hermano de FTX, estaba lleno del token FTT, emitido por la propia FTX. El mercado olió el problema de inmediato. Cuando Binance anunció que vendería su posición en FTT, se desató el pánico. Los usuarios corrieron a retirar sus fondos, pero FTX no pudo responder. En pocos días, el exchange se declaró en quiebra. La investigación posterior reveló un agujero de más de $8,000 millones en fondos de clientes. Sam Bankman-Fried había utilizado ese dinero para financiar Alameda, cubrir pérdidas, realizar inversiones de altísimo riesgo y sostener un estilo de vida completamente desconectado de la imagen pública que proyectaba. FTX no cayó por un fallo técnico ni por una mala racha del mercado. Cayó porque detrás del marketing, del prestigio y de la supuesta respetabilidad había un fraude monumental. FTX dejó la lección más dura de todas. La imagen pública no es protección. El carisma no es transparencia. Y el marketing no sustituye a la verdad. Sam Bankman-Fried fue condenado por fraude y conspiración. Y con él cayó no solo una empresa, sino una enorme parte de la confianza que el mercado había construido durante años. MTGOX, BitConnect, Quadriga, CX, Terra, 3AC, Celsius y FTX. 7 nombres que quedaron grabados en la historia del mercado. 7 colapsos que borraron cientos de miles de millones de dólares y destruyeron la confianza de millones de personas. Y si miras de cerca, los patrones se repiten una y otra vez. Promesas demasiado buenas para ser verdad, opacidad, exceso de confianza, apalancamiento extremo y líderes carismáticos que terminan siendo tratados como figuras intocables. Cada caso tiene sus propias particularidades, pero el fondo casi siempre es el mismo. La codicia encuentra terreno fértil cuando la esperanza supera al análisis. ¿Significa eso que las criptomonedas son una causa perdida? No necesariamente. Para muchos, estos colapsos representan el proceso doloroso de depuración que un mercado joven atraviesa antes de madurar. Pero para que esa maduración exista de verdad, hay algo que no puede faltar: responsabilidad, transparencia real y una dosis muy sana de escepticismo, porque la pregunta importante no es si habrá otro colapso. Lo más probable es que sí. La verdadera pregunta es otra:
Habremos aprendido algo cuando llegue el próximo, porque en cripto, perder dinero por volatilidad ya duele, pero perderlo por no haber hecho las preguntas correctas duele mucho más. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué otro colapso crees que debería estar en esta lista? ¿Y cuál de estas lecciones te impactó más? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, acumula, aprende, avanza.